Históricamente el Estado colombiano es un Estado corrupto. En dado caso de que el Estado se vuelva un monopolio y aparte de eso, digamos, regule, administre la producción, la industrialización y la comercialización de la marihuana, ¿cómo luchar contra la corrupción en ese caso? Me estaba preguntando lo mismo ahorita que escuchaba a Nico y me preguntaba como, bueno, si la legalización de la marihuana y la regularización la tiene el Estado, ¿qué pasa con las personas que cultivan? ¿Que se vuelven también parte del problema? ¿O si pueden hacerlo pero bajo ciertas condiciones? ¿O qué? Que pues también me parece un poco atrevido con la cultura canábica el hecho de poderle quitar al consumidor la posibilidad de tener su propio autocultivo. Nico, si a su merced le pasa esa situación que Daniela está describiendo, que llegue el Estado y le diga, no, nosotros somos los dueños de este mercado, usted no puede tener ninguna mata y no puede hacer nada con eso, ni siquiera consumirla porque nosotros le vamos a vender el derecho a usted a consumir. En este momento ya es muy difícil que llegue a ocurrir eso. La legislación que ya hay, ¿sí? En caso, digamos, que las 19 plantas sean legales, las 20 plantas sean ilegales, es, digamos, que algo que tendría que cambiarse constitucionalmente para poder establecer otra vez unas nuevas medidas y sanciones para las personas que cultiven. Lo que yo creo es que la despenalización y la regulación, no la legalización, porque en Colombia creo que no se ha hablado todavía de legalización, sino la despenalización, también tendría que ir incluido eso, al dejar de perseguir a la persona que también cultiva las plantas y eso, pero de cierta manera no creo que puedan perseguirlo por las leyes que hay ya establecidas alrededor de la legislación de la hierba, que de hecho tendrían que cambiar por completo. Si llegara a pasar eso, tendría que cambiar por completo la legislación alrededor del cannabis. La regulación del cannabis por uso adulto, creo que se llamaba el proyecto de ley. Lo que dice es que... El de Gustavo Bolívar. El de Gustavo Bolívar. Ese es como, digamos, como el proyecto más cercano a una despenalización que una legalización, y aparte de eso pues también beneficiaría no solo al productor de cannabis pequeño, sino al grande y a la persona que no quiere estar dentro del mercado negro que hablamos ahorita. La mejor manera también para salir del mercado negro sería promover no solo el mercado nacional, sino el mercado privado de pequeños consumidores y productores de hierba. Digamos que tendría que ser algo muy mixto de cierta manera. También pienso lo mismo. Una diferencia clara en lo que es la despenalización recreativa y la despenalización ya con fin medicinal. ¿Usted estaría de acuerdo con qué tipo de legalización? Yo estoy de acuerdo con las dos, definitivamente. Me parece que el hecho de que se despenalice también el uso recreativo de la marihuana va a hacer que de alguna manera la estigmatización que se tiene alrededor del uso recreativo y de las personas que consumimos la marihuana pueda que sea disminuido. Lo pienso más en términos de seguridad, en cuanto al microtráfico sobre todo. Entonces estoy de acuerdo con las dos. Recreativo, despenalización, medicinal, legalización. Lo que ocurre en Colombia es un fenómeno de persecución al gremio de los fumadores de cannabis, más allá de la estigmatización del mercado y eso, porque aquí no lo hay. De hecho es muy nuevo ese mercado y el mercado medicinal ya está cooptado por ciertas empresas y multinacionales que son las que están haciendo eso. Entonces yo de cierta manera digo que el medicinal debería ser legalizado, porque el medicinal si se hace con todos los reglamentos, todas las jurisdicciones que hay para poder producir medicinalmente, cualquier persona podría llegar a producir medicinalmente. O sea, ahí sí tendría que haber una legalización del uso medicinal de la planta, también por su comercio. La hoja de la planta, derivados de la planta, y despenalización en cuanto a lo recreativo por lo mismo que hablaba, porque hay una persecución y porque la legislación alrededor de la marihuana y del cannabis no está para nada bien estructurada en Colombia, y es más bien un caso de usted puede cultivarla, pero no lo pueden coger en la calle con la mota que usted cultiva. Entonces hay un hueco fiscal ahí, hay un hueco fiscal, no es un hueco de leyes,
que no se puede solventar simplemente con decir vamos a despenalizar o legalizar, sino que tiene que haber todo un compendio de leyes que proporcionen también al consumidor el que no lo persigan y que la persona pueda transitar libremente con unos gramos de marihuana pues, ya sea cultivado, ¿no? Bueno, en ese orden de ideas, yo le quisiera preguntar, hay, digamos, ciertos argumentos en la sociedad que dicen que el microtráfico y digamos que comprar marihuana de por sí apoya el microtráfico y este microtráfico genera violencia. ¿Qué opina de este tipo de argumentos o cuál es su punto de vista ahí? Por ejemplo, Al Capone, ahí como para complementar. Iba a poner Al Capone era un empresario del cigarrillo y el trago, pero pues el Estado fue el culpable y responsable de criminalizarlo. Entonces se volvió luego un asesino a partir de esa primera regulación, o prohibición más bien. Sí, también iba a traer a colación el tema del prohibicionismo en Estados Unidos, de cuando llegó la época de la prohibición en Estados Unidos del licor. Las personas se dedicaron a destilar el licor dentro de sus casas. Nadie le dijo a la gente, no, es que usted no tiene derecho a tomarse el licor. Es algo que ya está arraigado en la cultura del humano, por decirlo así, y que es demasiado difícil de sacar. Con el cannabis hoy en día yo creo que podría pasar exactamente lo mismo. Podríamos decir que lo que hace que la violencia sea producida por el cannabis no es el cannabis en sí, ni la planta, sino los entornos y el contexto en el que se consigue esa planta y ese cannabis. Obviamente el dealer, el flecho, como decimos coloquialmente, que me vende la marihuana del mercado negro, también me va a ofrecer ácidos, me va a ofrecer perico, me va a ofrecer un montón de cosas que están sujetas no a la marihuana, sino al contexto en el que yo la estoy consiguiendo. Sí. ¿Qué droga en definitiva ustedes dicen nunca debería ser legal y por qué? Uy, la coca. La cocaína. No sé, no, yo digo que los derivados de la pasta base por sus daños al cuerpo, y no solo eso, sino porque el mercado negro del microtráfico está muy ligado a esos sectores de los habitantes de calle, eso, y ellos son, digamos, de cierta manera el público que más recibe toda esa influencia de ese tipo de drogas y eso. Entonces, los derivados de la pasta base, sí, me parece que no. La coca, hay un debate para mí muy más profundo. Tiene que ver con las libertades individuales, ¿no? Claro, y no solo eso, sino que también estamos hablando de un mercado que, entre dientes o no, ha permitido que Colombia no tenga una crisis económica, o que Colombia de cierta manera pueda mantener una economía estable a pesar de toda la crisis que hay y todo. Entonces hay un debate que es muy importante, que de hecho lo trajo a colación Gustavo Bolívar, y era si hay una droga que nos está dando más muertes, pero en otro lugar como en Estados Unidos, donde la consumen, es sumamente pretencioso, es apetecida, que es rentable. ¿Cómo se va a seguir tratando ese problema como un problema judicial y como un problema de no permitir que lo hagan, si realmente podría no solo cumplir con los estándares del mercado, sino que además de eso podría tener muchísima también salida, como por ejemplo en Bolivia con la hoja de coca? No solo la cocaína como tal, sino la regulación de la coca como tal, el uso en las bebidas, el uso medicinal, tradicional. Hay un debate también muy profundo con la coca. ¿Usted no está de acuerdo con esos componentes que en últimas terminan como transgrediendo estas plantas que finalmente son tradicionales para muchas de las culturas latinoamericanas? De cierta manera, el hecho de que se llegue a procesar y se utilicen un montón de cosas que son dañinas para el cuerpo de por sí, científicamente comprobado, es muy difícil. Además que no solo eso, sino que los mercados, lo que decía antes, los mercados están sujetos a eso. Nosotros, digamos, el mercado nacional del microtráfico está sujeto a todo el movimiento que hay sobre la coca, la hoja de coca, el perico, el bazuco, y todos esos vienen derivados de esa hoja, de tratamiento de la hoja. Entonces, de cierta manera, yo estoy de acuerdo en que se regule la planta, más no los derivados psicoactivos que pueden llegar a tener de estas.
Bueno, y ya como tema final para culminar, días como hoy nos damos cuenta de que ya hay una cultura canábica que se ha arraigado en ciertas sociedades y que se ha expandido internacionalmente. ¿Ustedes como consumidores creen que son parte de esa cultura? ¿De qué manera? ¿Son consumidores con conciencia? ¿Son activistas? ¿Creen que se está cambiando esta estigmatización que vive hoy en día el marihuanero y se está tal vez dando una vuelta hacia otro tipo de pensamiento? ¿Cuál es tu opinión, Daniela? Bueno, yo digamos que sí me siento parte de la cultura canábica y como del activismo no solo canábico, sino de la conciencia para el consumo de drogas, cualquier tipo de droga. Traigo a colación acá un proyecto que me gusta muchísimo y que siempre nombro, que es Échele Cabeza cuando se den la cabeza, que me parece una iniciativa muy bacana, que no solo testean lo que uno se consume, lo que uno compra, sino que también es muy informativo, y yo creo que parte de la regularización de las drogas es la educación, ¿no? Y respecto a la estigmatización que ha tenido el marihuanero, y si ha cambiado totalmente, sí ha cambiado, y también siento que es no solo por el momento social y político que está viviendo el país, que nos damos cuenta que muchos políticos están como muy a favor de la marihuana al menos, sino que siento que también es un cambio generacional que ha tenido el país, ¿no? Que si uno se da cuenta, en su mayoría los consumidores y consumidoras de cannabis somos jóvenes. Entonces, sí, siento que sí está teniendo un cambio esa estigmatización del marihuanero y de la marihuanera. ¿Y tú? Yo creo, o sea, yo en lo personal sí considero que exista una cultura canábica. Me considero parte de esa cultura canábica, y no solo eso, sino activista, porque no solo se busca la liberación del uso de la planta, sino que aparte de eso se busca es todo un compendio de leyes, de normatividades, hasta de prejuicios, si se quiere, para transformar todo el uso de una planta que no solo ha sido milenaria y que se ha utilizado desde la época de los imperios chinos, sino que también ha sido parte de la economía a nivel mundial alrededor de la historia. Digamos, Estados Unidos se construyó a partir de cáñamo. Las fibras más importantes que se hacían cuando se descubrió en América, eso fueron hechas de cáñamo. La industria en este momento de textiles, de plásticos, está revolucionando y teniendo un auge porque los plásticos biodegradables son mucho más fáciles de obtener del cáñamo, es más resistente que el algodón. Entonces no solo es eso, sino también es una oportunidad para los países tercermundistas para poder ingresar a un mercado que puede también no solo traer beneficios a la comunidad y a los fumadores, sino que también puede traer beneficios en cuanto a la economía a nivel general. Poder aumentar el PIB, poder aumentar la inversión social, poder aumentar un montón de cosas si se llegan a introducir en este tipo de mercados que son tan llamativos y o sea, que ganan tanto, lucrativos en este momento, claro. En el mundo ahorita, digamos, Uruguay, California, Holanda, Canadá, países que prácticamente han mantenido puntos de su PIB en este momento a partir del uso del cáñamo y del cannabis. Y sabemos que Colombia tiene las condiciones propicias para poder llegar a desarrollar ese mercado fácilmente, no de forma difícil como lo puede ser en Canadá gracias al clima y eso, sino que aquí podemos cultivarla todo el tiempo, todo el año, y aparte de eso pues generaría una cantidad de empleo masiva. Entonces es no solo lo recreativo, también está un montón de cosas que hacen que uno se piense y diga como, hey, parce, esta planta tiene un montón de beneficios, no solo el fumarla, sino un montón de beneficios, y hay que defender ese uso para poder llegar también a estructurar algo pues sólido en el futuro, un mercado que se despenalice, un montón de cosas.